Hoy celebramos un día muy especial porque las madres siempre son importantes para nuestra vida y madres todos los días, pero hemos sacado un espacio calendárico para reconocer a quien verdaderamente merece ser reconocida y valorada. Ahorita les voy a hablar brevemente, antes de entrar a las felicitaciones directamente, por la palabra, cómo la palabra habla del Día de Madre, de Acción de Gracia, de las madres para nuestra vida. Así que yo no voy a predicar hoy, va a predicar una madre. Si quiere, yo lo dejo, yo no tengo problema. Nitza Viadel, nuestra profesora favorita. Un aplauso para ella y lo que va a hacer Dios a través de ella. Dios le bendiga rica y abundantemente. Y que ahora no soy la única, ahora tengo colegas. Dios le bendiga. Antes de entrar al texto, porque voy a usar un solo texto, voy a usar varios. Cuando se me encomendó, a mí se me encomendó todos los martes, todos los segundos domingos de cada mes. Y yo sabía que me tocaba hoy. Y yo dije al Señor, ¿qué hablo? Ustedes saben que esa es mi eterna pregunta. Porque me encanta Esther. Porque decidí hablar de mujeres. Yo sé que la tradición no debe ser, pero es bueno coger esas festividades y ver la mano de Dios a través de la palabra, como dice el pastor. Pero ya yo he hablado de Esther. A mí Esther me fascina. Yo estudié 20 años el libro de Esther y me encanta. También hay una Débora que fue juez. Y los estoy trayendo porque muchas veces en la Biblia supuestamente se minimiza a la mujer, cuando no es así. Porque Débora es del Antiguo, Esther es del Antiguo. Tenemos a María, la hermana de Moisés. Tenemos a la samaritana. Y desde el principio Dios empezó a señalar que no hace acepción de persona. Desde los comienzos de la creación, el Señor empezó a hablar de que no hace acepción de persona. Se me llevó al libro de Ruth. Y yo dije, Señor, pero es que a mí ese libro no me gusta. Sí, yo sé que a ustedes les va a estar raro que a mí no me guste. Pero es que eso parece una novela turca. Parece más una novela del diario vivir. He leído Ruth, pero no había estudiado el libro de Ruth. Simplemente para decir que leí la Biblia. Porque hay gente que lee la Biblia para decir que la leyó. Pero no se detiene a ver lo que Dios quiere hablar a través de la Biblia a tu vida, a tu espíritu y a tu alma. Y con Ruth me había pasado. Yo no me había detenido a mirar lo que Dios me quería hablar a mi vida a través del libro de Ruth. Y obviamente, vamos para donde Ruth. Vamos a estar en el capítulo 1 de Ruth. Y aunque voy a leer más que el verso 16, voy a estar paseándome. Miren, el libro es corto. Tiene 4 o 5 capítulos. Les aconsejo que lo lean en su totalidad en la semana. Un capítulo por día. Para que ustedes vean o puedan entender mejor el mensaje de hoy. Y la palabra del Señor dice así. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Señor, en esta hora yo te pido que al igual que hablaste a mi espíritu y a mi alma, al igual que sacaste prejuicios de mi vida al enfrentarme a este libro, seas tú limpiando cada corazón en esta mañana. Que esa palabra que tú traes en esta mañana salga diáfana como solo tú lo puedes hacer. Y la semilla caiga en terreno fértil en esta hora. Señor, prepara los corazones como terreno fértil para que en medio de los tiempos podamos conocer tu voz. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Les tengo que contar la historia,
Porque si no contamos la historia no vamos a entender el libro, ni vamos a entender el mensaje. Lo primero que les voy a decir es que Ruth va a ser el personaje secundario. No les voy a hablar mucho de Ruth hasta el final. Porque en verdad la historia comienza con Elimelech y con Noemí. Elimelech y Noemí se hallaban en la tierra de Belén, en el lugar donde Dios los había plantado, en el lugar donde Dios les dijo, aquí nacieron y aquí se quedan. En el lugar donde se habla de casa de pan. Porque Belén significa casa de pan, casa de refugio de Dios. ¿Qué te quiero traer con esto? Que en Belén en un momento determinado hubo hambruna. Yo no sé dónde Dios te ha colocado. Yo no sé dónde Dios te ha puesto. Porque hoy estamos aquí, solamente el Espíritu puede hablar a tu espíritu. Si estás alineado con Dios y decirte dónde en realidad Dios te quiere. Si estás aquí es por algo. Pero como yo no soy de imponer nada, a mí me gusta decir al Espíritu que imponga. Quiero decirte que si Dios no te manda a moverte, no te muevas de donde estás. No salgas del lugar donde estás. No salgas corriendo y vendas porque hay hambruna. Ay, dice que las noticias en Puerto Rico son tan terribles. Y tú te crees que afuera no. ¿Hacia dónde estás mirando? Y aquí lo puedes poner en todas las áreas. Porque puedes mirarlo en cuanto a espacio. Estoy en Belén, hay hambruna. Pero la hambruna que hay en tu casa la va a ver en otro lado. Y ahí me refiero a los matrimonios, cuidado, que no estén mirando para el otro lado para irse del lugar de donde Dios los puso con su pareja. No sé, esto me vino ahora, no lo tenía en agenda. Pero para colmo, Elimelech se le ocurrió mirar hacia Moab. No habían reyes, era época de jueces. Todavía no había muchas cosas establecidas. Pero dice que tiene de malo mirar a Moab. Que Moab y los judíos eran enemigos. Que Moab era tierra de los moabitas. Tierra que había sido maldita y maldecido a los judíos. Tierra que no era agradable, que en ese momento estaban en paz, pues estaban en paz. Pero en un momento dado no ayudaron a los judíos a desarrollarse. No les permitieron el paso. Y a consecuencia de eso ellos maldijeron al pueblo de Dios. Ay del que te maldice. Cuidado. No le hagas caso al que no quiere creer en lo que tú crees. No se lo imponga. La Biblia dice que me sacuda la arena de los zapatos. Porque la bendición que tú profieres sobre esa persona, si no la quiere aceptar, viene hacia ti y de vuelta. Y los moabitas no amaban al pueblo de Dios. Y Elimelech miró hacia Moab. ¿Sabes qué? Eso me acuerda a David, que una vez se metió en tierra del enemigo para esconderse cuando Saúl lo perseguía. Y se escondió en tierra de los enemigos y se tuvo que hacer pasar por loco para que lo pudieran recibir. Cuidado hacia dónde estás mirando. Cuidado hacia dónde estás viendo que tú crees que tienes la solución. Porque lo único que se habla de Elimelech en la Biblia es esos pedacitos de los primeros textos. Y él se fue a tierra de maldición. Yo sé que el mensaje es un poquito fuerte, pero hay que darlo. Se fue a tierra de maldición. Amén, hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé visión. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que pase colirio sobre nuestros ojos y podamos mirar sobre la cerca.
Porque de frente tenemos un problema, de frente tenemos una situación, de frente vemos la hambruna, de frente vemos la dificultad, de frente vemos que no pasa lo que yo quiero, de frente tenemos el estorbo, pero Dios te está diciendo, no mires hacia Moab. Porque el momento de crisis en Puerto Rico es pasajero. El momento de crisis en Belén era pasajero. Te digo por qué. Porque Dios había mirado a los judíos. Dios tiene una promesa sobre los judíos. Dios había dicho que los iba a bendecir. No dependía de los judíos. Dependía de Dios. Y aunque yo sea infiel porque he sido infiel, Dios ha permanecido fiel a nuestras vidas. Aunque yo le falle a Dios, Él no puede fallar. Pero dice que yo le fallé. Pero es que no puede negarse a sí mismo. Dios sigue teniendo la autoridad, el poder. Lo que Él habló lo va a hacer. Yo, como decía el martes, pues yo decía el martes que había alguien que decía que Dios la necesitaba a ella. Sabes que Dios no te necesita para cumplir sus propósitos. Dios te quiere usar para que tú veas su gloria. Pero si no, nadie va a estorbar lo que Dios ha dicho que va a hacer. Nadie. El que se perdió la bendición fue Elimelech por mirar para Moab. Por hacer alianzas con extraños. Hermanos, y hay que tener cuidado cuando hacemos alianza. Y de estos tienen que saber más los negociantes que yo. Perdona, no te quiero señalar, pero ya te señalé. Porque tenemos que tener cuidado con quién hacemos alianza. Tenemos que tener cuidado con quién hacemos pacto. Porque podemos quedar enredados. Y Dios no quería que el pueblo judío se involucrara con los moabitas. No lo deseaba. Pero te voy a decir algo. Si tú quieres hacer algo dentro de tu libre albedrío, Dios te lo va a permitir. Porque Dios no está poniéndote estorbo para que entiendas su voz. Dios habló, Dios te dijo, Dios te confirmó. ¿Para qué haces alianza? Cuidado con las alianzas. Y no estoy haciendo solamente de negocio. Mira, los otros días, sencillo. Yo me di cuenta que yo tenía un compromiso para un día. Suena tonto. Yo le dije a la persona, no hay problema, yo voy. Cuando me senté y cuadré, yo dije, voy a estar todo el día en la calle y por la noche tengo el estudio bíblico. ¿Cómo voy a tener fuerza? La persona que estaba al lado mío, pero Betty, dile que no. No puedo. ¿Pero por qué? Estás a tiempo. Puedes romper la asociación. Hermano, yo no sé ustedes, pero a mí la palabra me dice que mi hablar sea sí y mi hablar sea no. Todo lo demás de mal procede. Le dije que sí, tenía que cumplir. Y aquí nadie se dio cuenta hace 2 martes que yo no tenía fuerza ni para levantarme. Porque el Dios, como yo cumplí mi parte, Dios se me llenó de su gracia y Él se glorificó y la clase se dio. Porque tú tienes que tener cuidado cuando hablas, porque te puedes atar con los dichos de tu boca. No digas que sí en una negociación, no digas que sí en un compromiso, no digas que sí en una cita, si no meditas antes, si ese es el lugar donde Dios te quiere. Y te voy a decir algo. El Espíritu se encarga muy dentro de ti de decirte que ese no es el lugar. Elimelech tenía órdenes de no salir de Belén. Pero había hambruna. Me voy para Moab. Eso no tiene nada que ver contigo que te vayas, eso aparte, tú vete tranquilo. Es que mi nieto se va a vivir para Estados Unidos, eso es aparte.
Dios no quiere que nos movamos sin su dirección. El problema de Noemí es que tenía que seguir a Elimelec. Tenía que seguirlo. No hay de otra. La mujer tenía que seguir al hombre. Aquí esa no era puertorriqueña. Esa no era puertorriqueña. Ella era judía y guardaba las costumbres puertorriqueñas. Y dice, no, papá, te vas tú. Yo tengo otra visión. Puertorriqueña. Bien, se rieron, quiere decir que es verdad. Yo para allá, para los moabitas, no me voy. Pero Noemí se fue con los moabitas. Siguió al marido. Y llegaron a la tierra de Moab. Porque allí iba a haber bendición. La bendición fue que se le murió el marido. Ay, aleluya, el oro de... Ay, muchas gracias. Ahora sí como impulso. Se murió Elimelec. Sabes que si te mueves sin la dirección de Dios y sin estar seguro que Dios es el que te está moviendo para hacer un contrato, miren, hasta para comprar una casa, hasta para cambiar de trabajo, de esposo y esposa no, se quedan ahí tranquilos, eso no va ni pensarlo. Para moverte sin la dirección de Dios puede traer muerte a tu vida y muerte espiritual. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Y miren que yo les he contado testimonios de cómo Dios me llevó a la casa donde estoy. Y cuántas veces he querido venderla y mudarme. Se han trancado las puertas hasta que Dios me miró, me hizo ver cómo Él me había guardado hasta aquí. Porque a veces en nuestra ignorancia tomamos decisiones y queremos hacer cosas. Pero como se las sometemos al Señor, el Señor se encarga de dirigirnos, de trancar puertas. Y yo darme cuenta de que aquí es donde Dios me quiere. Aquí es donde Dios te quiere. ¿Qué te está diciendo Dios? Si me muevo de ese lugar, hermano, podía haber muerte espiritual en mi vida. Ay, Nisa, pero esa cosa tan sencilla. Sí, porque las pequeñas zorras se comen la viña. Y si me mudaba para donde ya había visto la casa que estuve a punto de firmar, los martes otro estaría dando el estudio bíblico. Porque el camino no es para usarlo de noche. En la urbanización sí es de control de acceso, bla, bla, bla. Pero para llegar allí de noche no era fácil. Y eso yo no lo había visto. ¿Qué te traigo? Que cuando te están enseñando a Moab, ten cuidado, porque hay senderos que no te van a enseñar. Te van a enseñar el esplendor, te van a enseñar la abundancia, te van a enseñar que aquí vas a estar mejor. Pero te voy a decir algo, estás mejor donde Dios te coloque, porque si estás bajo obediencia, la bendición de Dios no va a faltar a tu vida. Y yo puedo decirte que la mudanza de Elimelec no era hacia los moabitas, porque Dios no añade tristezas cuando da una bendición. Jamás añade tristeza. Y Noemí comenzó a caer en amargura. Al nivel que dijo, cámbienme en el nombre cuando tuvo que regresar por Mara. No me llamen más Noemí. Pero si se le murió el marido, para algunos eso sería una bendición porque cogen el seguro social del marido. En aquella época no había seguro social, pero vamos a pensarlo. Pero se le murieron los dos hijos. Es que la muerte del marido la puede sobreponer, pero se le murieron los 2 hijos. Y el peor problema no fue que se le murieron los 2 hijos, es que la dejaron sin descendencia. Porque esos hijos estuvieron casados 10 años y no pudieron procrear. Y eso quiero que lo tengan claro para el final, porque hay algo al final que quiero traer.
que aunque he estado estudiando toda la semana, lo vi esta mañana. No pudieron procrear. Y aquí cae. ¿Y ahora qué hago? Dentro de la sociedad soy maldita. Estoy en tierra ajena. Bueno, la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos tarjeta de crédito y los mandamos a buscar si pasa algo. Eso es aparte. Porque a veces hay que experimentar. Pero en aquella época no. Y dejé mi familia en Belén. La dejé por allá. Allí no había wifi, no había tablet, no había comunicaciones. Estoy mal en tierra extraña. Porque cuando nos vamos sin el orden de Dios, y quiero que cuando digo vamos, lo vean en todas las facetas de su vida. No solamente en coger un avión e irse, sino en cambios de casa, cambios de trabajo. Miren, hay trabajos que a veces nos están oprimiendo y Dios no quiere que nos movamos, porque nos va a poner en altura. Hay momentos en que tienes que discernir y es hora de salir, pero tienes que afinar el oído para la voz de Dios. Tienes que afinarlo. Y eso se afina en oración, en meditación y en búsqueda de su rostro. Y allá estaba Noemí. Ay, Jehová, ahora sí, se me murieron los hijos. Allí no había mantengo, no había cupones, no había plan 8, no había SNAP o qué sé yo cómo se llama. No había la beneficencia que viene ahora que te van a pagar la luz y el agua. No la había. Estaba en hambruna. Adiós, pero si se fue de Belén porque iba a tener abundancia. Se fue del lugar donde Dios los puso para el lugar donde Dios no los llamó. La desobediencia de nuestras vidas trae consecuencias. Y este mensaje no es para nuevos convertidos. Este mensaje es para gente que está dentro del pueblo de Dios y no nos estamos sometiendo a la voz de Dios. Hermano, yo me vi reflejada cuántas veces yo daba 2 zapatazos y dije, esto no voy y lo hago y punto y se acabó. Pero se pagan las consecuencias. Se pagan las consecuencias. Porque Dios te va a amar hasta lo último. Y eso me lo ha probado con mi familia. Hasta el último instante de vida. Se convierten y se mueren. Ya. Y es textual. Se arreglan su vida con Dios y a las 2 horas ya no están. Hasta el último va a estar ahí trabajando con ellos. Pero te pierdes una serie de bendiciones. Y te pierdes lo que Dios quiere para con tu vida. Por estar fuera del lugar donde Dios te colocó. Y eso puede ser ministerio. Eso pueden ser llamados. ¿Saben cuánto yo perdí el tiempo tratando de cantar? Todavía no afino. Y no hay quien me haga cantar. Y mis nietos son músicos. Y mi hijo toca qué sé yo qué. Y allá ellos son músicos. Pero a mí no me dejan ni cantar. Qué terrible, ¿verdad? Cuando queremos presionar que Dios haga lo que yo quiero y no lo que Él quiere. Y yo no estoy hablando de un día, yo estuve como 20 años tratando de cantar. Yo leía la Biblia y estudiaba porque es mi placer, no porque pensaba predicar ni dar estudio. Y sin embargo Dios me estaba preparando en tierra de Moab. Sí, porque estaba en desobediencia, en tierra de Moab. La desobediencia para mí, Moab es tierra de desobediencia. Y a veces queremos impulsar un llamado que no tenemos, o queremos impulsar un trabajo que no nos corresponde, o queremos impulsar una bendición que no es mía. Y ahí estaba Noemí. No sé cómo se enteró. Todo esto es el resumen del capítulo 1. No sé cómo se enteró. Y te digo que no sé cómo porque aquí tú dices algo y vuela. Ya, gracias a Dios que para mi época no había redes sociales y hacíamos las travesuras y no salían por internet. Pero ahora tú no puedes decir ni que estás en Carolina y se entera en Humacao. Y cuidado si eso llega a Nueva York.
O sea, es rápido. Pero allá estaba Noemí en los campos de Moab. Dice que en las montañas de Moab. Y me llamó la atención porque aunque dice la Biblia que estaba en las montañas de Moab, y allí escuchó que en Belén Dios había quitado, porque Dios había castigado al pueblo. O sea, lo que estaba pasando en Belén era por un castigo. Dios había quitado el castigo y ya había vuelto a ver pan. Había otra vez abundancia. Había otra vez bendición. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Que estaba en la montaña. Y tú dirás, Anisa, que hay momentos en que yo me tengo que ir a la montaña a encontrarme con el maestro. Moisés subió a la montaña a hablar cara a cara con Dios. Hay momentos en que yo tengo que estar a solas con Dios. Miren, hermano, yo no creo que nadie le pasó un celular y le dijo a Noemí que había bendición en Belén. Pero Dios se encargó que el mensaje le llegara ahí en las montañas. Cuando tú tengas que tomar una decisión en tu vida, sea cual sea. Hasta cuidar unos gatos que me tocan cuidarlo dentro de una semana. Porque alguien se va de viaje y tengo que cuidar los gatos. Llevaba 2 semanas huyéndole y anoche llegó la llamada trágica. Te llamo para 3 cosas. Y yo, aquí viene. Pero obviamente, primero eran 2 favores que me debía. Mira, te voy a hacer esto. Te digo, ajá, y la tercera es que me voy de viaje, los gatos. Ay, que yo no soporto los gatos. Eso es aparte. Allí, en la montaña, Dios le habló. Tienes que sacar tiempo donde nadie te hable y puedas discernir la voz de Dios. Tienes que ir a la palabra y no mirarla como que me tiene que hablar por la palabra. No, no, no. Es más, esto no dice nada. Esto es un libro de historia. Si vas así, no vas a encontrar a Dios. Si vas con la actitud de que tú sabes más, no vas a encontrar a Dios. Pero si tú vas con la actitud, si tú existes, Señor, en humildad, ¿me podrías señalar el camino que tengo que llevar a cabo? Porque mira, me fui para los moabitas y aquí no tengo familia. Mis hijos se casaron con mujeres moabitas, como diríamos nosotros, en yugo desigual. Iba a decir impías, hijos del diablo, pero se oye feo. En yugo desigual. No me espera nada, ellos tienen sus dioses. No tengo un centavo y para colmo soy viuda. Regreso. Pero aprendí una costumbre que yo no sabía que tenían. No sé si los moabitas y los judíos, no sé si son todos. Pero lo aprendí mientras estudiaba Ruth. Y es que ellos no se despiden en las casas. Interesante. Ellos no te dicen, mira, me voy, ustedes se quedan, regresen. No. Ellos comienzan a caminar. Y en el camino se van despidiendo. Y yo pensé siempre que ella lo hizo para... ¿Tú sabes? No, es que es cultura. Es parte de la cultura, lo aprendí hace poco. Y salió a caminar con sus nueras. Y a mitad de camino se detuvo. Y a mitad de camino le dijo, váyanse. No tengo nada que ofrecerle. Y la costumbre era que si quedaban, y los que han visto las historias de José y eso, si ellas enviudaban, pues el otro hijo tenía que redimirlas. Pero ella dijo, mira, este vientre ya no va a parir. Regresa con tus padres. Y ahí es que está el punto interesante. Noemí había perdido la fe. Y la que conocía a Dios había perdido la fe. La que había oído hablar de Jehová Jireh había perdido la fe. La que vio a Dios en historias hacer no tenía fe.
la que oyó cómo Dios libertó al pueblo tantas veces y peleó batalla, no tenía fe. Es que Dios no va a hacer nada. Mira, no hay remedio. Yo no sé en qué situación tú estás. Yo no sé si tú estás como Noemí, que conociste un día a Dios, a un Dios de poder, a un Dios de gracia, a un Dios que redime, a un Dios que levanta, a un Dios que restaura, a un Dios que calla la boca de los leones, y le estás diciendo a las moabitas, es que Dios no va a hacer. Y si vemos el verso 15, que le dije a ella que lo iba a decir. Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Déjalo ahí un ratito. Mira, Orfa tomó la mejor decisión. Yo voy para casa de mi papá. Yo voy para casa de mi mamá. Y a Dios y al Dios de ellos que reparta suerte. Voy a coger la solución más fácil. Quiero decirte que ella no estaba en desobediencia. Que eso también lo visualicé esta mañana. Orfa estaba haciendo lo correcto dentro de la cultura. Porque Noemí no tenía nada que ofrecerle. Y ella estaba haciendo lo que se supone que se hiciera. Por eso no la podemos criticar y no la podemos señalar. Sí, porque a veces nos encanta señalar. Pero pónganse los zapatos de Orfa. Voy para Belén, soy moabita, soy rechazada. Y voy a pasar hambre allá. Para pasar hambre allá me quedo en casa de mis padres. Pero Ruth no quiso. 2 personas. ¿Qué estás peleando en el espíritu? ¿Qué estás batallando? ¿Me voy o me quedo? En todas las áreas. ¿Me voy con Noemí, que no tiene fe? ¿O regreso a casa de mis padres? Y miren a qué nivel Noemí no tenía fe. Preocupante, porque le dice: vuélvete a su pueblo y a tus dioses. Mira, te estoy diciendo que mi Dios no funciona. Eso es lo que Noemí le estaba diciendo a Orfa y a Ruth. Le está diciendo: mi Dios no funciona. No sirve. No hace nada. Hermanos, hay momentos en que nuestra fe llega a ese nivel. Ay, que yo voy por rutina. Es que el domingo es el evento de darle gloria a Dios, pero no creo que Dios lo pueda hacer. Ay, es que si yo no voy, es más, yo voy allí a hacer mi semana social y a conocer gente. Es que Dios no puede hacerlo. Dios no le va a hablar a los míos. Ay, ya no. Dios no va a tocar el corazón ese endurecido. No lo va a tocar. Mira, el Dios que tú le sirves, digo, ustedes no, porque ustedes son del Señor. El Dios que tú le sirves, que no es el mío, funciona más. Cuidado. Cuidado que alguien nos quiere robar la fe en medio de los tiempos. Cuidado cuando creo que el dinero es más poderoso que Dios. Cuidado cuando creo que los libros son más poderosos que Dios. Y lo digo porque estuvimos hablando con alguien que después que leyó libros no quiere creer en Dios. Cuidado cuando creemos que los estudios son más poderosos que Dios. Cuidado cuando creemos que las conexiones que tenemos son más poderosas que el Dios de los cielos. Ah, porque es que yo llamo a fulano y fulano responde. No llames a fulano si no has orado primero. Porque ese día a lo mejor fulano se ha levantado del lado izquierdo y decide no contestarte la llamada.
Y yo sé que yo les conté a ustedes cómo Dios puso una doctora en el momento que yo más necesitaba en una sala de emergencia, que no querían atender a mi hijo. Si no se los conté, a lo mejor fue en otra prédica, en otra iglesia. Pero cuando aquella doctora salió, porque me querían mandar para Río Grande y en Río Grande se iba a morir porque yo estaba en Canóvana, de camino se iba a morir, salió una voz de adentro y dijo: atiendan a esa. Fue mi maestra de escuela bíblica. Ni sabía yo que estaba allí. Porque la mejor conexión que tú vas a tener es la conexión que tú tienes en el cielo, donde Dios va a poner la gente necesaria en el lugar necesario, a la hora necesaria, y va a decir: a esa yo la conozco. Y le voy a decir, a la semana se fue a trabajar para el Fondo del Seguro de Estado y me la encontré allá también porque tuve un revolú con el trabajo y fíjate, y yo dije: pero ven acá, ¿tú me persigues? No, me estaba persiguiendo Dios. Me estaba persiguiendo Dios. Y cuando la nena está en el hospital, había un revolú con las comidas de la nena. Y salió el director de pediatría y me dijo: pero Nisa, ¿qué te pasa? También lo conocía. Pero yo no lo llamé. Y ella sabe, ella está ahí, ella sabe que es verdad. Yo no lo llamé, porque en medio de la desesperación clamé a Dios. En medio de tu desesperación, clama a tu Dios. Tu Dios te va a traer las personas correctas, al lugar correcto, en el momento correcto. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Sus misericordias son nuevas cada día. Y aunque estés en Moab, Dios te sigue amando. Y aunque no tengas fe, Dios sigue guiando el camino. Porque Dios vio a Noemí. Fíjate que todavía no te ha tocado a Ruth. Dios vio a Noemí, entendió su amargura, entendió su dolor. Hermano, y no fue que Dios le mandó eso a Noemí. Es que eso se lo mandó Dios de castigo. No. Hay cosas que no las manda Dios ni tampoco el diablo. Hay cosas que suceden porque es parte de la naturaleza. Sí, es parte de nuestra naturaleza. Yo sé que ellos no estaban en obediencia, porque Dios no añade tristeza. Cuando tú caminas en la obediencia de Dios, Él se encarga de suplir. Pero Noemí no creía en su Dios. Vete y vuélvete. Mira, ya Orfa se fue. Arranca por ahí para abajo y déjame en paz. Eso fue lo que le quiso decir. Yo voy a caminar con mi amargura hasta Belén. Porque en Belén, en Belén ella tenía un terreno de ella. Ella tenía posesiones pequeñas, pero la tenía. En Moab no tenía nada. Nada. Pero yo regreso a mi tierrita. Como hay muchos que me están llamando. Ayer fue alguien a casa y me dice: estoy buscando casa para regresar. Llámate a fulano a ver si te ayuda, pero yo no. Vamos a dejarlo ahí. Porque ahora están más caras que cuando se fue. Pero eso no es problema mío. Sí, pues muchos quisieron que yo me fuera y yo siempre dije que si me iba yo no vendía mi casa. Y esta Noemí hizo lo mismo, dejó su terrenito allí. Pero fíjate algo. Ponme el verso 16. Vamos al verso que el Señor me dijo. Eso no es una novela turca. Ruth no se lo está diciendo a ningún marido. La leen yo no he oído al pastor, yo he visto más que una boda del pastor, pero no la leen, la leen en las bodas, pero eso no tiene nada que ver con las bodas. Había una moabita, una impía, diciéndole: yo creo en tu Dios. Cosa terrible, caballero. Yo creo en tu Dios. Yo en este momento dejo mi Dios, mis dioses, porque eran dioses y ellos hacían sacrificio de personas. Era una cosa horrible lo que había en Moab. Por eso es que no entiendo. O sea,
a lo mejor me pasa, pero Elimelech tomó la peor decisión porque se fue a un sitio donde la idolatría, el pecado, era un tipo de Sodoma y Gomorra. Y allá fue a tener él. Y mientras yo miraba ese texto, la que estaba acostumbrada a idolatría, la que estaba acostumbrada a los sacrificios, la que estaba acostumbrada a negar el Dios de los judíos, le dijo, no, mamita, te equivocaste conmigo. Yo quiero ese Dios. Dice, ¿pero cómo? Ay, mira, yo no sé si el maridito le contó las historias de cómo se abrió el Mar Rojo. Yo no sé si el maridito le habló de cómo se mojaban los pies y el mar se abría. Yo no sé si él le habló del maná. Yo no sé, pero de algún lado Dios le habló al corazón de Ruth, que era una impía. ¿Qué te traigo? Que el menos que tú esperas puede ser el instrumento que Dios utilice para decirte, despierta, que tu Dios aún funciona. Despierta, que tu Dios aún te ama. Despierta, que tu Dios aún abre los brazos para bendecirte. Despierta, que esto no es por tu intelecto, esto es por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Despierta, que hay momentos de salvación todavía. Despierta, porque yo voy contigo por el camino. No estás solo, no estás sola. En el camino hay una Ruth que está contigo diciéndote, hoy yo te alzo las manos en medio de tu tristeza. Hoy yo te alzo las manos en medio de tu cansancio. Hoy yo te alzo las manos para decirte que aunque tú no creas en tu Dios, yo sí creo. Porque hay momentos que la fe nos va a faltar. Hay momentos en que la fe nos va a hacer claudicar. Hermano, y cuando, gloria a Dios, santo. Hay momentos en que la vida nos va a jamaquear. Y no necesariamente los nuestros nos van a dar fe. A veces los nuestros son los primeros que dicen, eso tú te lo buscaste, nadie te mandó para Moab. Eso es problema tuyo, no mío. Yo a veces lo digo. No es mi problema. Pero termino yendo a la gente, así que todavía Dios está trabajando conmigo. Pero lo hacemos. Lo hacemos. Pero viene una moabita y te dice, yo he visto tu Dios hacer. Y yo quiero que tú veas tu Dios hacer en tu vida. Yo quiero que tú mires tu pasado. Quiero que tú mires cuánto tú te has ido de Belén, de Casa de Pan. Yo quiero que tú veas cuando tú creías que todas las puertas se cerraban y allí Dios te mandó una Ruth. Hombre o mujer. No digo Ruto porque ese nombre no existe. Si fuera una Josefina, pues una Josefina o un José. Cuando Dios te impidió que te mataran. Es que esa me la libré yo. Te la libraste tú. De verdad. Es que mira, como nos decía alguien los otros días. Estaba reunida con mi hija y decía, no, porque yo saqué la pistola, pegué 3 tiros y pude con todo. Ajá. Le dije, te libró Dios. No hablé mucho porque esas personas uno no le puede decir mucho. No era tu tiempo. No era tu tiempo, porque vais a sacar la pistola y me los pegaba a mí, estaba en la oficina, uno nunca sabe. Pero él estaba tan emocionado contando, uno nunca sabe. Pero de verdad que te libraste tú. De verdad. Pues quiero decirte que fue la misericordia de Dios. Quiero decirte que es que aunque tú no le creas en Él, Él cree en ti. Quiero decirte que todavía hay gente que se está levantando y está doblando rodillas y está diciendo, Señor, cúbrelo. Señor, guárdalo. Señor, sé sobre esa persona, porque las oraciones llegan al trono de la gracia. Y aunque Noemí no creía, Ruth creía y le decía, yo voy por ese camino contigo. Y le voy a decir algo. La gente no querrá que tú le hables de Dios. Bueno, en mi casa no pueden hacer eso, porque esa es mi casa. No querrán que tú le hables de Dios. No querrán que tú le eches la bendición, pero no pueden impedir que tú intercedas por esa persona. Eso no lo pueden impedir. Se podrán gritar, porque hay quien se pone a gritar
Y hasta, no me hables, esos son demonios operando, pero eso es otra cosa aparte. Pero nadie puede impedir que tú dobles rodillas y le digas, Señor, manda al ángel de Jehová, guárdalo en el camino, haz que ese corazón endurecido se convierta en corazón de carne. Yo no sé cómo el demonio entró ahí, pero yo sí sé cómo puede salir en el nombre de Jesús. Yo voy a caminar con Ruth, yo voy a seguir hacia Belén, porque ellos van a llegar a Cristo, lo vea yo o no lo vea, porque lo importante aquí es que un día nos reunamos en el cielo. No es que yo estoy en pie, en mi casa nadie era cristiano. Búscate a tu tatarabuelo, porque las oraciones van de generación en generación. Y las oraciones están latentes ante la presencia de Dios. Ay, es que las cosas no me salen. Es que no te van a salir. Porque hay una oración presente en la presencia de Dios. Y Dios está trancando puertas para que no hagas lo que no debes. Y si sigues empujando la puerta, Dios te va a dejar que lo hagas. Pero un día vas a regresar a Belén. Y vas a regresar a Belén despojada de toda riqueza. Porque te fuiste en busca de riquezas y no espirituales. Hermano, yo me preocupa. Yo sé que el mensaje es un poquito fuerte, pero ahí vamos. Me preocupa, pero no me ocupa. Pero ustedes saben qué pasó por Ruth ser obediente. Lo más lindo fue lo que pasó con Ruth. La moabita, la que no conocía a Dios, la que nadie quería. Ella está en el capítulo 2, se lo leen en su casa. No me lo ponga, pero está en el 2. En el 2, en el 3, en el 4. Se fue, llegaron a Belén, para que lean la novela completa. Cuando llegaron a Belén, Ruth se puso a trabajar por Noemí. De hecho, cuando Noemí llega, dice, ¡ay, regresaste a casa! No me llames Noemí. Miren, esa mujer estaba bien. El dolor nos pone duro. Las decepciones de la vida nos ponen duras. No me llames Noemí. Llámame amargura. O sea, ella todo el tiempo le estaban decía, Mara, amargurita, ven acá, amargurita, ven acá, amargurita. O sea, no solamente me cambias el nombre, sino dímelo constantemente para acordarme que estoy en amargura. Hermanos, comience a hablar bendición sobre su vida. Olvídese de las cosas tristes. Dios ha echado a la mar toda tristeza. Él ha prometido cambiar tu lamento en baile. Él ha prometido dar agua en medio del desierto. Hermanos, cuando yo me he sentido así, lo único que he dicho es, tú prometiste darme danza en medio del dolor, darme gozo en medio de la amargura, cambiar todo mi lamento en baile. Y si tú lo prometiste, tú lo harás. Y en Belén había abundancia. Pero Ruth no podía por ser moabita recoger espiga. Y tenía miedo. Cuando me la describieron que ella se escondía, me la describieron porque estoy leyendo, no es que alguien vino y me la describió, por favor. Ya ustedes me conocen. Y yo la veía con así para que no la vieran. Al final, porque la ley decía que al final de la cosecha, ellos tenían que dejar espigas para los indigentes, como si pudiera decirse así. Y ella se iba solita, escondida, porque si las reconocían como enemigas, acuérdate que los moabitas y los judíos eran enemigos, no la iba a pasar muy bien. Ay, hermano, es que cuando tú estás en obediencia, no importa de quién te esconda, Dios te saca de atrás y te pone al frente, porque Dios está viendo lo que tú estás haciendo y no vas a recibir mérito de hombre, pero hay un Dios que te ve y dijo, allá en la esquina está una mujer que creyó en mí, allá a lo lejos hay alguien que está recogiendo espigas, allá a lo lejos hay alguien que está cumpliendo la ley, hay que bendecirla. Y allá le llegó el chisme a vos. Oye, porque los chismosos siempre están. Pero vos no podías redimirla. Era pariente. Se supone que la redimiera un pariente cercano.
Y me gustó. Es que me gustó esa escena. No sé en qué verso está, pero como ustedes lo van a leer, me lo dicen el martes. Está en alguno de los capítulos. Y él se fue a la puerta de la ciudad a negociar. Porque esa mujer, él quería casarse con ella. Él quería redimirla. Hermano, ¿por qué me llamó la puerta? Es que se fue a la puerta a negociar. Ay, ni esa costumbre. No. Es que Jesús es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y yo veía a Jesús mismo en la puerta redimiendo nuestras vidas. Diciendo, no tienes que seguir andando en pecado. No tienes que seguir en esas luchas. No tienes que seguir como va. Yo abro un camino nuevo. Yo vine a redimirte. Yo morí por tus pecados. Yo quiero levantarte. Independientemente de que te sientas bien. Dios quiere levantarte del pecado que nos asedia. Y vos es tipo de Cristo. Negociaron. Se casó con Ruth. Fin de la historia. No. Ya mismo acabamos. Viene la parte más importante. Todas son importantes. ¿Se acuerdan la prostituta Rahab que cayó dentro del linaje de Jesús? ¡Wow! En el linaje de Jesús hay una prostituta. Pero también hay una moabita. También hay una moabita. Y mira cuál fue la bendición, que en 10 años no le pudo dar nietos a Noemí, pero Dios bendijo ese vientre y de ahí vino el linaje de Cristo. Cuando tú andas en el orden de Dios, cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, aunque pasen las vicisitudes que tuvo Ruth, cumplió su propósito y hoy la reconocemos como parte del linaje de Cristo. Una impía, como nosotros le llamaríamos, justo con una prostituta, caen en la genealogía de Jesucristo, porque Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, que vengan al arrepentimiento y su sangre los limpia de todo pecado y quiere dar una vida en abundancia, quiere darte vida y vida en abundancia. Él vino a redimirte y tuvo que usar a una persona que no era judía. No sé quién te está diciendo que no puedes llegar. No sé hasta dónde tú crees que no puedes venir a Cristo. Dejadlos venir a mí. Y yo sé que se lo dice a los niños, pero ven al Señor. Él cambiará tu vida. No te muevas de Belén, sino es la orden y la voluntad de Dios. Y ten cuidado con quien haces alianzas que te pueden robar la fe como se la robaron a Noemí. Oramos. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Señor, aquí estamos. Primeramente dándote gloria. Primeramente dándote gracias, porque una vez como Noemí estábamos llenos de amargura. Y tú llegaste a nuestras vidas a cambiar todo lamento en baile. Tú nos diste un encuentro contigo. Tú abriste la puerta, tú señalaste el camino. Aquí estamos, Señor. Examínanos, escudriñanos, redargúyenos. Yo no sé qué decisiones otros van a tomar, yo sé las mías. Hoy, Señor, yo las deposito ante tu gracia, ante tu trono. No queremos movernos si no escuchamos tu voz. Sé tú hablando a nuestras vidas de forma diáfana y clara. Que en medio de tantas voces podamos escuchar tu voz. Y como Ruth, seguir el camino que ya tú has trazado. Tú has trazado camino para nuestras vidas.
y nos hemos desviado. Hoy, yo te pido que tú nos vuelvas a colocar en el camino para que hagamos tu voluntad en medio de los tiempos. Nos depositamos en tus manos para que tú completes la obra que ya has comenzado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dáselo fuerte al Señor. Excelente, me gocé. Gracias. Qué bueno, pueden sentarse. Qué bueno es cuando uno recibe el entendimiento de la palabra para visualizar los contextos reales de nuestra vida. Y eso hace que nuestra fe sea aumentada. Hoy es día de celebración de madre, aunque sabemos que madre es todos los días por un comportamiento correcto. Pero debemos destacar la importancia que las madres tienen en nuestra sociedad y el significado que tienen para cada uno de nosotros, sobre todo cuando están vivas, cuando podemos compartir con ellas, cuando podemos reconocer lo que son. Por eso en esta mañana yo quiero que pasen al frente, pero quiero que oremos con entendimiento a la luz de la palabra de Dios de lo que es una madre. El tener el entendimiento de esta verdad contextual en la palabra, primero en el significado espiritual y después en la realización de nuestra vida, nos hace conscientes de una valorización cuando nuestras madres nos hablan como hijos a nosotros. Sobre todo si son madres cristianas, que conocen la palabra, que viven por la palabra, que andan en el Espíritu. Entonces podemos visualizar la valorización de la opinión de ellas para nosotros como hijos entender, oiga bien, el propósito por el cual hemos venido a vivir aquí, en la tierra. Así que yo quiero que vayan pasando. La iglesia tiene también unas sorpresitas para ella, de unos libros, de un recuerdo. Pero quiero que las vayamos acomodando acá y pasarlas al frente para destacar. Cuando llamamos al frente a las madres es porque queremos que haya un entendimiento de valorización de lo que es una madre. Y quiero que pasen porque quiero también traerle a colación esta palabra y reconocerles a ellas. Y mire, ahora es una bendición que sus madres están vivas. Mi madre está muerta, pero cuánto yo hubiera querido estar presente aquí y ella viva para poderla reconocer y ella pudiera entender cuánto le he amado. Así que hoy es un buen momento para ustedes como hijos compartir con sus madres y reconocerla. Juan 16:21 nos habla de un relato. Yo quiero que vayan pasando por aquí, pero quiero hablarle de esta palabra porque me llamó mucho la atención de madrugada estando leyendo esta palabra y el Señor me dijo, aquí hay un paralelismo entre la realización de las madres y lo que yo hago con mi pueblo. Mira qué interesante. Y Él me dijo, búscalo de esta manera. Y me dio esta palabra exactamente, que dice aquí en Juan 16:21 al 22. Dice lo siguiente, la mujer, aquí está, la mujer cuando da a luz tiene dolor, ¿verdad? Porque ha llegado su hora de parto, ¿verdad? De dar a luz. Todos sabemos que cuando una madre da a luz, el dolor de dar a luz es algo que, mire, literalmente nosotros los hombres no lo podemos aguantar porque nos morimos. Empezando por ahí. Nuestro diseño no aguanta el dolor de un parto. Y aquí hay ginecólogos que me están viendo por allá, y por ahí uno también aquí que le puede decir lo que son los dolores de parto y cómo las mujeres se comportan. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ese dolor, cuando ha llegado su hora, se olvida después cuando da luz. Qué interesante, ¿verdad? Que la palabra dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor. Y esta palabra contextualmente la dijo Jesús a sus discípulos. Porque ha llegado su hora. Pero después ha dado a luz un niño.
y ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Fíjense qué interesante es destacar la importancia de que por encima del dolor significado en ese momento del acto de delivery, del acto de dar a luz, y dar a luz es importante porque ¿quién es el que da luz en nosotros? Cristo. Fíjese que Él usa la similitud de este parto para el nuevo nacimiento a través del conocimiento del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y dice, dar a luz. Y es bueno saber que cuando nosotros venimos a Cristo y tenemos un conocimiento de la verdad transformadora, lloramos por nuestro pecado. Lloramos porque reconocemos que hemos dado la espalda a Dios, aunque se nos había enseñado algo. Cuando eso entroniza dentro de nosotros realmente, hay una convicción del pecado que causa dolor, porque necesariamente tenemos que arrepentirnos del pecado. Y eso trae una convicción que nos da luz. Similarmente, Jesús, a través de sus palabras contextuales en vida, se le explicó a los discípulos de esa manera. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender que similar a como nuestras madres nos dieron a luz a cada uno de nosotros para venir a este mundo, también Cristo nos da la luz para nacer de nuevo en un parto a nivel espiritual. Qué interesante ver esto. ¿Por qué? Y voy a cerrar después al final con una explicación de esto. Y el 22 sigue diciendo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero no os volveré a ver si se gozara vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. O que lo que quiere decir aquí Jesús es que de momento no me van a tener a mí, porque yo voy a morir, pero voy a resucitar, voy a ascender al cielo, y entonces quedará el perpetuo Espíritu Santo en ustedes para que mantengan el gozo del nuevo nacimiento. Por eso cada vez que una madre ve a su hijo que entra por la puerta de su casa, después de no verlo por horas o por días, hay un gozo donde se olvida todas las circunstancias adversas, donde se olvidan los pesares, los dimes y los diretes, y entra un regocijo inefable. Similarmente es Cristo con nosotros. No importa la forma en que tú hayas tratado a tu madre, no importa las cosas que hiciste desagradables, no importa si no cogiste los consejos, no importa si te hiciste el de no haber entendido lo que se te dijo, te recibe igual, te ama igual. Exactamente hace Cristo con nosotros. No importa el pecado que cometamos, no importa si nos vamos a la tierra de los moabitas, Él vuelve y te recoge, te da el perdón y te da el mismo amor con el cual tú te fuiste a habitar en la tierra de los moabitas, del pecado, de la desobediencia, de no apreciar lo que vale Cristo en nuestra vida, de no reconocerle a Él, de estar como el pueblo judío ahora mismo que le da la espalda a Dios y están pasando lo que tienen que pasar porque escrito está y se cumplirá. Y las madres te recogen igual. Por lo tanto, el valor intrínseco de todo esto es más grande de lo que podemos entender y ver. Y yo quiero que lo veamos a la luz de la palabra de Dios, porque necesitamos reconocernos que todos tenemos que vivir en la luz del mundo, porque por alguna razón las madres nos dieron a luz a nosotros en esta tierra. Puerto Rico ha sido una tierra de bendición suprema. Puerto Rico ha sido guardado en medio de todas las tempestades. Ahora mismo ha habido un ay y Puerto Rico ha sido bendecido porque Dios ha detenido ese ay, muy a pesar del pecado rampante que hay en esta tierra. Y lo ha detenido. No estoy diciendo que lo va a quitar, pero su misericordia y su bondad infinita ha hecho posible que eso no se ejecute. Y somos bendecidos. Por eso cada momento que tenemos oportunidad de bendecir a nuestras madres, cada vez que tengamos oportunidad de buscar el Evangelio y llevarlo a cabo, es una bendición suprema del cielo que no podemos negarle esa oportunidad. Cada vez que decidimos a ir a tierras de moabitas, simbolismo de lo que es el pecado, que habita sobrenaturalmente en Puerto Rico,
nosotros estamos diciendo, no te creemos a ti, Dios, te dejo para después, me voy a coger un brequecito para hacer esto, aquello, lo otro. No sabiendo ni reconociendo que nada ocurre en esta tierra si Dios no lo permite. Y que queremos ser bendecidos, todo lo tenemos que consultar con Él y Él nos va a bendecir, que nos queremos divertir. Dios le gusta que tú te diviertas. Dios le gusta que tú seas deportista. Dios le gusta que tú pesques. Dios le gusta que tú zambullas en los mares. Claro que sí, pero en obediencia a Dios. Y eso es muy importante que lo podamos reconocer en este día. Y hoy, Madre, yo quiero reconocerlo delante de la congregación, destacar esta palabra sabiendo que ustedes son merecedores de toda la bendición de lo alto y darle gracias por la oportunidad que nos dan de poderlas reconocer en este día y de poder celebrar juntos en armonía y en paz, en gozo, este día de tanto beneficio después de haber salido los dolores de parto hace muchos años atrás por ustedes. Y reconocemos que asimismo, como ustedes se olvidaron de ese dolor de parto y con regocijo nos reciben, también cada uno de nosotros, si vamos al Señor de igual manera y vivamos agradecidos al Señor que nos da la salud, que nos da la oportunidad de tener a nuestras madres vivas y de tener una oportunidad de celebrar una vez más el acontecimiento de un Día de Madres como hoy. Nada, quería decirles esas palabras, madres, les amamos, felicidades en su día y que Dios siga creciendo en su día y que el regalo por lo cual ustedes están orando les sea concedido. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.